como bien menciona Elizabeth, a que se puedan certificar dentro del curso y en general toda la gama de cursos que nos ofrece ITEC para poder estar no solamente, digamos, con los conocimientos prestos en la práctica, ¿no? Sino también a la vanguardia al momento de, por ejemplo, postular una convocatoria, ¿no? Con nuestro documento certificado, pues con eso aseguramos, por supuesto, una mayor oportunidad. Ahora, en ese sentido, de igual manera agradecerles por el acompañamiento desde mi punto de vista de docente, el seguimiento al curso y al desarrollo de las clases. De igual manera, su participación en cada una de las clases que hemos tenido. Muchos de ustedes desde el inicio me preguntaban de qué manera influye el Visagi, por ejemplo, en lo que es el ISO 9001. De igual manera, cómo influye o cómo impacta lo que es el Visagi para los procesos de negocio que tenemos o en general, ¿no? Cómo esto impacta al análisis que yo puedo tener de cara a mi empresa. Todos esos temas los hemos ido abordando uno por uno, no solamente ya desde el modelamiento y la simulación, sino también desde el punto de vista teórico-práctico, ¿no? Entonces, invitarlos a que esta siendo la última sesión, también hagan todas las preguntas que soliciten o requieran, ¿de acuerdo? Y estoy a su disposición para poder apoyarlos en ese sentido. Bien, el día de hoy vamos a llevar dos sesiones, vamos a combinarlas en una sola, una bastante dinámica, sobre todo la última. Y básicamente nos vamos a centrar en los recursos, ¿no? Vamos a centrarnos en los diferentes tipos de distribución y les voy a enseñar un poquito sobre el tema del costeo por actividades, que es un recurso que está dentro de la gestión como tal de los inputs que nosotros vamos a sumar en nuestro modelamiento o nuestra simulación, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día vamos a ver las distribuciones que pueden existir y, por supuesto, lo que es propiamente el costeo para la simulación. Asimismo, vamos a hacer un caso bien interesante, vamos a hacerlo juntos, un caso de simulación, para poder ya aplicar lo que hemos entendido dentro de todas las sesiones que hemos ido abordando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, pues, comenzamos. Un segundo. Ya, a ver. Los diferentes tipos de distribución que podemos tener. Aquí vamos a entrar un poquito en estadística, pero voy a hacerlo lo más ameno posible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una distribución normal, ¿no? ¿Y qué consideramos en una distribución normal? Tenemos aquí, por ejemplo, la media, tenemos, o sea, el promedio, ¿no? De cierto registro, de cierta cantidad de datos. Igual tenemos la desviación estándar, cuánto es la variación que hay entre cada asignación de grupos de datos. Y nosotros utilizamos un tipo de distribución normal al momento de calcular el número de colaboradores que hay, el número de piezas, los resultados por servicios. Por ejemplo, cuando hicimos los modelamientos en Visagi o las simulaciones, nosotros utilizamos un modelo de distribución normal por la naturaleza del mismo negocio, ¿de acuerdo? Si tuviera que resumir la tabla sin tener que haber empezado a mencionar cada una, les podría decir que depende mucho de la naturaleza del negocio y lo que quieres analizar, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto adicional es la distribución normal truncada. Aquí, por ejemplo, observamos lo que es la media, la desviación estándar, pero también los mínimos y máximos. Por ejemplo, en una empresa de bebidas, en una empresa de bebidas carbonatadas, si nosotros estamos haciendo el flujograma del proceso productivo, nosotros vamos a colocar también ciertos márgenes de error, ¿no? Tanto mínimos como máximos, en cuanto a la cantidad de mililitros que debe estar en cada uno de los envases, ¿correcto? Eso también podríamos asignarle a este tipo de distribución. En lo que vendría a ser la distribución triangular, aquí, por ejemplo, es una función de densidad de probabilidad, ¿no? Aquí jugamos con las probabilidades para modelar variables aleatorias continuas, ¿no? Se conoce un valor mínimo, un valor máximo y un valor probable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se aplica ese tipo de distribuciones dentro del modelamiento cuando son trabajos por proyecto en general o cuando depende de una demanda bastante, eh, digamos, no necesariamente cíclica, pero una demanda no prevista, ¿no? Donde básicamente tenemos que hacer ciertas estimaciones. En lo que refiere a una distribución uniforme, igual es una distribución de probabilidad en la que todos los valores están dentro de un rango, ya que tienen la misma probabilidad de que ocurra, ¿sí? Por ejemplo, la probabilidad de obtener cierta cantidad de litros en un rango de opciones, ¿no? Entonces,
Este tipo de distribución también la podemos asignar en nuestro Visagi. En lo que es distribución log normal, aquí, por ejemplo, básicamente logarítmica, nosotros igual podemos asignarlo a diferente tipo de situaciones o recursos. Dígase en una empresa que mide lo que es el rendimiento a largo plazo de existencias, cálculos de pesos, longitudes y dimensionamientos, por ejemplo, en la empresa de telecomunicación. Y finalmente la distribución beta, ¿no? La probabilidad continua definida en ciertos intervalos. Comúnmente para modelar igual variables aleatorias que se representan en proporciones o porcentajes. Aquí, por ejemplo, en la asignación o la cantidad de errores que se puedan obtener dentro de un flujo operativo en el diseño de un software o sistema. Bien. Dicho esto, vamos a ver un poquito cómo nos aparece dentro de Visage. A ver, un segundo, por favor. Quiero proyectarles toda la pantalla. Un segundo, un segundo. Solo un minuto, por favor. Ya. A ver. Bien, ya les estoy compartiendo toda la pantalla. A ver, creo que ahí se puede apreciar. Ya, perfecto. Miren, por ejemplo, nosotros vamos a un Visagi, vayan abriendo sus Visagis, por favor, vayan abriendo un nuevo modelo, cualquiera, que ustedes elijan de los que ya se les he enviado, elijan cualquiera, ¿de acuerdo? Entremos al Visagi y los que ya están dentro del Visagi vamos abriendo cualquier modelo. Entremos a lo que es vista de simulación, ¿sí? Les voy a dar un minuto para que vayan entrando a vista de simulación. A ver, un minuto para que vayan entrando a vista de simulación. Mientras van entrando, les comento un poquito más. Eh, por ejemplo, una aplicación bastante utilizada de lo que es Visagi es cuando ustedes quieren analizar lo que es la productividad o eficiencia, ¿no? Y lo comento desde un usuario o un analista ejecutor. Muchas veces cuando se tiene que analizar lo que es el rendimiento de personal asistencial, utilizamos diferentes modelamientos o flujogramas, ¿no? Ahora, voy a mostrarles aquí un ejemplo rapidito, mientras van entrando. Bueno, y eso ya se nos muestra al final. Quería enseñarles un reporte de productividad y cómo el Visagi con la toma de tiempos pueden enlazarlo a este archivo. Lo vamos a ver al final. Bien, una vez que están dentro del nuevo modelo, lo que vamos a hacer es entrar a vista de simulación. Ya en vista de simulación entramos ya a partir del análisis de tiempo del nivel número 2 a lo que es el tipo de distribución que vamos a asignar. Como pueden ver, nosotros le hacemos clic igual. Según lo que hemos aprendido en la última sesión, le hacemos clic a la tuerca en el lado superior derecho del icono de evento de inicio y le hacemos clic aquí, a tipo estadístico, a selección del tipo de parámetros. Y aquí vamos a encontrar los diferentes tipos de distribución que existen, ¿de acuerdo? Distribución Erlang, que menciona también su propia definición, concepto, gamma, exponencial negativa, Weibull, lineal, Poisson, la normal truncada, triangular, uniforme, ¿no? Las que hemos visto que son las más comunes. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestras constantes, los tipos igual de distribuciones y distribuciones discretas como tal, ¿no? Ya agrupadas. Pero le hacemos clic aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una distribución normal también podrían aplicarlo a lo que es el flujograma de un proceso logístico específicamente en lo que es gestión de inventario como tal. Y luego ya cuando están jugando con temas de probabilidades, dígase flujograma, yo trabajo ingeniero, yo trabajo en el Casino Atlantic City y soy analista de senior de procesos o analista de procesos.
En este caso, por ejemplo, podrías aplicar una distribución por probabilidades como las que hemos abordado hace unos minutos, ¿no? En relación, por ejemplo, a, allá el proceso de servicio de consumo como tal, yo como jugador, como usuario, como cliente, ya el momento de, independientemente del tipo de juego que yo esté eh, ejecutando dentro de las operaciones del casino, ¿no? Ya si ustedes están haciendo el flujograma de ese proceso de servicio como tal, en la sección propiamente de la interacción del cliente con la operación o con el juego, en este caso, pues le van contando cierto tipo de distribución en lo que es los parámetros que van a definir, ¿de acuerdo? Pero ya a partir de nivel 2, porque si nosotros vamos a nivel uno, encontramos solamente para colocar la cantidad de llegadas, la cantidad de usuarios que ustedes van a satisfacer, la cantidad de servicios que van a hacer, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Sigamos con la misma información. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la misma distribución normal, ¿no? La duración, igual, en el contexto de los parámetros estadísticos, se refiere al valor numérico, ¿no? Y decimal que representa un intervalo de tiempo o de llegada, ¿no? Esto es muy similar a lo que ya de por sí ya trabajamos, ¿no? Cuánto es lo que se demora en poder ejecutar, ¿no? Cierta función, cierto plazo. Por ejemplo, intervalo de llegadas y el número máximo de llegadas. Por ejemplo, ustedes si están dentro de una industria de servicio, dentro de una empresa de servicios, lo que pueden hacer es hacer una toma de tiempos, ¿no? Una toma de tiempos les puede ayudar para identificar los minutos que hay entre un cliente y otro, entre un cliente y otro que se acerca o entra dentro de su operación, dentro de su tienda, dentro del centro donde ustedes imparten los servicios, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, lo aplicamos bastante en las clínicas. ¿Cuánto es el tiempo en el que llega un paciente a un consultorio o en el que incluso pasa del área de recepción hasta la zona donde se va a atender o la zona de admisión? ¿Sí? Hacemos esta toma de tiempos. Y, el número de llegadas como tal es otro dato u otro ratio distinto, pero el intervalo de llegadas, ¿cuánto tiempo hay entre uno y otro? ¿De acuerdo? La toma de tiempos es importante. Ahora, otro punto adicional hablando de los tiempos que son importantes dentro de esta parte. Utilicen un tiempo estándar de preferencia, más que un tiempo observado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de tiempo estándar, ya estamos considerando no solamente el tiempo que tú te demoras en hacer esta actividad, también te demoras el tiempo, también, perdón, también consideras lo que es el tiempo de holgura, lo que es el rendimiento, ¿sí? Consideras más variables o más factores que afectan a cuánto realmente te demoras, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una toma de tiempos, nosotros al final, ok, hacemos 5 observaciones, ¿no? Me demoré 2 minutos, me demoré 3 minutos, me demoré 4 minutos, me demoré 2 minutos y me demoré 3 minutos. ¿Cuánto es la media? Aproximadamente 3,5 o 3,3 minutos, ¿sí? Eso es por el promedio. ¿Cómo se le llama eso? Tiempo promedio observado. Porque como bien dice su nombre, es el promedio de todos los registros de tiempo, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Tiempo promedio observado es el promedio de toda la toma de tiempo que has hecho de una misma actividad. Ahora, cuando hablamos del tiempo normal, aquí ya estamos considerando el factor de rendimiento. ¿A qué me refiero? De repente en esos 3 minutos vamos a ponernos en la situación de que todos nosotros somos parte del equipo de admisión en la clínica, ¿sí? Entonces, en promedio nos demoramos digamos, en atender a 10 pacientes en general, ¿no? En registrar, en que entren y todo, etcétera. Sin embargo, de esos 10 pacientes en la toma de tiempos, en promedio han entrado en estas oportunidades 8 pacientes en cada uno de la toma de tiempo que se hizo. Entonces, si en teoría deberían haber entrado 10, pero solo entraron 8 en la práctica, cuando hicimos el registro, estamos hablando de un 80% de rendimiento o eficiencia, ¿no? Porque tú esperabas 10, pero entraron 8. Entonces estamos hablando de 80% de rendimiento. ¿Cómo hallo el tiempo normal? Multiplico el tiempo promedio observado, que en este caso era aproximadamente 3,3 minutos, creo que dijimos, ¿no? 3,3 por 0,8. ¿Cuánto me da?
2.64 minutos. Ese aproximadamente es mi tiempo normal. Sin embargo, ahí no queda. Luego, cuando queramos hallar el tiempo estándar, la fórmula para poder aplicarlo en base al tiempo normal es tiempo normal entre uno menos la holgura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto yo puedo identificar que hay de holgura? Holgura se refiere al tiempo improductivo, el tiempo que no ejecutas la acción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas, yo de repente una hora me dedico a hacer otras actividades independientes o en general ninguna actividad que esté relacionada con el proceso productivo, ¿sí? Entonces podemos hacer una regla de tres simple, ¿no? 8 es a 100% como uno es a X. ¿Cuánto me sale? Un 12.5% aproximadamente. Ok, redondeenlo a 13 si gustan, pero se debería dejar con el decimal. Por fines prácticos, 13. Entonces, ¿cómo hallamos el tiempo estándar? Imaginemos que aquí también se aplica, hemos visto que es un 13% de tiempo improductivo, tiempo de holgura. Entonces, si aplicamos esta fórmula sería 2.64, lo que dijimos que era el tiempo normal, entre uno menos 0.13, ¿no? Que vendría a ser entre 0.87, en otras palabras. A ver, ¿cuánto sería? 2.64 entre 0.87, 3.03. Ese es tu tiempo estándar de esa actividad, ¿de acuerdo? Les voy a ir escribiendo por acá cuáles son estas tres fórmulas. A ver, un segundo. Vamos a ponerles aquí lo que es. ¿Existen otras maneras de calcular el tiempo estándar? Sí, esta solamente es una. Tiempo promedio observado, que es el promedio de los tiempos observados. Luego es el tiempo normal, que es el tiempo promedio observado por el porcentaje de rendimiento. Y el tiempo estándar, que es tiempo normal entre uno menos porcentaje de holgura. ¿De acuerdo? En este caso hicimos el ejemplo donde el tiempo promedio observado era 3.30 minutos. Tiempo normal, ahí lo estoy escribiendo en el chat. El tiempo normal era 3.30 por 0.8, que era el 80% de eficiencia, que salía 2.64. Y el tiempo estándar en este caso era aproximadamente 2.64 entre uno menos 0.3, no, 13%. Porque dijimos que la holgura era aproximadamente 13%. Ya saben cómo calcular la holgura. Y esto me salía 3.03 minutos. Ese era mi tiempo estándar en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí vemos diferentes tipos de inputs que al fin y al cabo nos sirven para nuestro report. En la distribución normal, igual completamos la media, la desviación estándar, el número de llegadas, ¿de acuerdo? Igual la distribución normal se caracteriza por su media y por su desviación estándar tal cual, ¿no? La media igual representa el valor central de la distribución y la desviación estándar la dispersión de datos alrededor de la media, ¿no? Ahora, aquí la distribución truncada con la estructura media, desviación estándar, pero también mínimos y máximos, ¿no? Al final nosotros podemos asignar cuánto es lo mínimo que usualmente podría llegar, cuánto es lo máximo, y cuánto es la dispersión entre cada uno de los grupos que va llegando día tras día. La distribución triangular, igual, el valor más probable, ¿no? El mínimo y el máximo. Aquí no hay tanto una certeza en cuanto a la cantidad que nosotros podríamos obtener, ¿no? Eso es muy importante que nosotros identifiquemos. Distribución uniforme, aquí simplemente hay mínimos y máximos, ¿no? Es una distribución 100% de probabilidad. Todos los valores entran dentro de un mismo rango y hay la misma probabilidad de que ocurra. No existe un registro exacto de cuánto podría llegar, ¿sí? Y esto influye o impacta, sí, claro, porque al final recordemos que nosotros cuando ejecutamos una simulación nos arrojan todos nuestros valores
en base a la cantidad y distribuye los minutos que le asignamos a cada actividad en base a la cantidad de, en este caso, clientes o productos que vas a elaborar. Entonces, entre más probabilidades haya, que hayan más pacientes, perdón, más clientes o más usuarios o más productos, pues lógicamente el tiempo va a ser mucho más alto o viceversa, ¿no? Si la probabilidad es más baja de que hayan menos, lo mismo se va a configurar con el factor tiempo total, ¿no? Y al fin y al cabo los resultados nos van a dar tiempo mínimo, máximo y promedio de ese mismo proceso. La distribución logarítmica, aquí tenemos por supuesto lo que es la media y la desviación, perdón, estándar, ¿sí? Igual acá se usa comúnmente para modelar variables que tienen valores positivos y asimetría positiva, ¿no? En su distribución. O sea, por un lado o por otro, igual son básicamente eh, números enteros positivos que nosotros obtenemos dentro de nuestras probabilidades. La distribución beta, de igual manera tenemos la forma, tenemos la escala. Aquí, por ejemplo, usualmente definimos una probabilidad de 0 a 1, ¿no? Para modelar las variables aleatorias en porcentaje. Exponencial negativa, igual una distribución continua que nos modela el tiempo entre eventos sucesivos en procesos de llegadas aleatorias, ¿de acuerdo? Igual que sigue una distribución de Poisson como tal. Aquí necesitamos más que nada lo que es el promedio. Y acá se utiliza para modelar eventos que ocurren de una forma independiente a lo largo del tiempo. Tenemos la distribución gamma, igual probabilidad continua que se utiliza para modelar variables aleatorias positivas y asimétricas. Positivas sobre todo, ¿no? Igual tenemos una forma alfa y una escala beta, ¿de acuerdo? La distribución Erlang, una distribución de probabilidad continua para modelar igual el tiempo entre los eventos que pueden haber sucesivos en el proceso de llegada, ¿no? Pueden haber eventos continuos y la probabilidad de que haya en esta continuidad de eventos, eso va a depender justamente del análisis que nosotros le coloquemos en el parámetro K, que es básicamente lo que representa el número de eventos o sucesos que deben ocurrir antes de que se alcance un cierto tiempo específico. Hasta que ocurra cierta cantidad de, digamos, a ver, cierta cantidad de hechos, pues nosotros, pues si no ocurre esta cierta cantidad, pues el proceso de que se cierre el sistema no pasa. El proceso de compra y venta, perdón, el proceso de compra en Teleticket. Si llegas a cierto tope, y una vez que se llega a cierto tope, digamos que se puede colapsar el sistema y hay un proceso de cierre, hay una configuración de cierre, ¿no? Que se cae la página, ¿no? En este caso hay un cierre, un bloqueo del mismo sistema de la misma plataforma, ¿no? Entonces, hasta que ocurre ese evento, hasta que llega este número, pues no va a ocurrir ese tipo de flujo, ¿no? De cierre. Distribución Weibull, igual distribución de probabilidad, casi todos son de probabilidades, utilizada para modelar tiempos de vida, confiabilidad y duración de eventos, ¿no? Dependiendo de su forma y escala. Y el binomial, igual probabilidad discreta, para modelar el número de éxitos en un número fijo de pruebas o ensayos, ¿no? Nosotros podríamos tener cierta cantidad de pruebas y la probabilidad de que alguna de estas pruebas llegue al proceso correcto o al resultado correcto va a ser tanto el margen, ¿no? Entonces acá son parámetros básicamente del éxito de cada prueba que se pueda tener, ¿no? Esta configuración lo pueden hacer, por ejemplo, en procesos de laboratorio, procesos de desarrollo farmacéutico o incluso en los mismos flujogramas de ensayos en el área de ID, ¿no? Innovación y desarrollo. La distribución Poisson, igual, una distribución de probabilidad discreta para modelar la ocurrencia de eventos raros, ¿no? En un intervalo de tiempo o espacio fijo. Se caracteriza igual por su capacidad para estimar la probabilidad de que ocurra un número específico de eventos en un intervalo, ¿no? Aquí necesitamos igual el promedio como tal, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de distribuciones que nosotros podemos encontrar o utilizar dentro de Visagi. Y si se dan cuenta, en muchos de ellos hemos dado ciertos ejemplos porque depende mucho de la naturaleza del negocio. Por ejemplo, como les comentaba, ¿no? No podemos utilizar
el tema de probabilidades en un rubro tan sensible como es un rubro en la gestión de salud, ¿no? Porque al fin y al cabo la atención debe ser una certeza, ¿no? Claro está que depende mucho del flujo, del tráfico de personas que hay dentro, ok, pero al final de que te atiendan o no, esta ya es una actividad o una certeza dada desde que el paciente o el usuario, vamos a llamarle, estamos hablando de la herramienta Visagi, entra, ¿de acuerdo? Al proceso. Entonces, nosotros utilizaremos una distribución de otro tipo, ¿no? Ya sea que utilicemos una distribución normal, neumática, etcétera. Pero al fin y al cabo, por la naturaleza de este negocio es así. Sin embargo, si hablamos de él, como les mencionaba, el proceso en el que obtengamos la cantidad perfecta de, digamos, de un insumo de proteína para un gimnasio, ¿no? Ahí, pues, como ahí pueden existir diferentes tipos de variables que puedan afectar el proceso productivo. Dígase que muchas veces no se llega a la cantidad de gramos total o que se requiere, ¿no? Hay ciertas probabilidades. Entonces, aquí ya vamos entrando con ese tipo de parámetros, porque la naturaleza de ese proceso lo exige, ¿de acuerdo? Es un punto que tenemos que considerar. Esto es por el lado de nivel 2 cuando ya entremos a lo que es distribución. Ahora vamos a entrar a lo que es costeo basado en actividades, ¿sí? Que ese es otro recurso que también se utiliza bastante en lo que es el desarrollo como tal del design. Ustedes, de hecho, lo han llevado a ver, han llegado a ver la figura. Voy a proyectarles un ratito, por favor. Un segundo. Acá, cuando... a ver, un segundo. Ya. Dato curioso, si nosotros estamos en el nivel 1, no podemos pasar al nivel 3 y al nivel 4 de frente. No le podemos hacer clic de frente. No permite. Tenemos que pasar por el nivel 2 y luego por el nivel 3. Esto es por la misma configuración del mismo sistema. Bien. Hablando de nivel 3, aquí en análisis de recursos, por ejemplo, tenemos esta parte de acá. El costo de esa actividad. ¿Cómo realizar costos de actividad? Porque al final nosotros aprendimos lo que es el costo, por ejemplo, de los mismos recursos, ¿no? El costo, digamos, el costo fijo, el costo por hora. En el costo fijo nosotros podemos asignar, por ejemplo, la depreciación que existe. Eso lo pueden ver en la lámina de la sesión número 3, si no me equivoco, 4, la 4 creo que es. Nosotros básicamente podemos calcular o podemos obtener como depreciación, ¿no? Esa depreciación puede ser parte de nuestro costo fijo por cada usuario, ¿no? El usuario tal usa estas herramientas, ok, tanto. El costo por hora ya lo hemos calculado, que es básicamente la remuneración entre la cantidad de horas que se ejecuta al mes, ¿no? Siempre en una misma escala, unidad de tiempo, de referencia mensual. Pero no hemos visto lo que es el costo por actividad, que ya es el último costo dentro de la asignación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver este pequeño ejemplo. Primero, conocer qué es un costo por actividad. ¿Cuánto me cuesta, como bien dice su nombre, ¿no? Un costo por ejecutar cierta tarea o cierta secuencia de pasos. El costo como tal es un recurso, ¿de acuerdo? Que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. El costo de producción le llamamos al valor de conjuntos y bienes que se ha incurrido o que se va a incurrir, ¿no? Dentro de los centros fabriles o dentro de un costo de servicio, el costo el valor monetario, ¿no? Por ejecutar cierta cantidad de actividades para satisfacer o los requerimientos de un cliente, ¿no? Para poder ejecutar un servicio a un cliente. El sistema de costeo vendría a ser un registro, ¿de acuerdo? Un registro de todas las transacciones financieras expresadas en relaciones y factores. Ahora, y cuando hablamos de sistema de costeo, hablamos de un registro de todos los costos por cada, digamos, por la naturaleza de cada uno, ¿no? Costos por productos, costos fijos, costos de mano de obra, costos de materia prima, etcétera, ¿no? Es similar a cuando hablamos de inventario. Cuando hablamos de inventario también hablamos de un registro de los bienes o capital dentro de nuestro almacén, ¿no? O capitales dentro de la empresa. Cuando hablamos de objeto de costos, hablamos de
la razón por la cual nosotros realizamos una actividad. Vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Y esto, si bien es cierto, no es una clase de contabilidad de costos, pero sí es importante para que al menos tengan el conocimiento de cómo poder hallar ese último recurso dentro y poder colocarlo dentro de su design. La idea con todas estas sesiones es que ustedes conozcan todos los inputs que puedan para poder agruparlos o asignarlos a su design y que su modelo sea lo más real posible a lo que ustedes quieran analizar o a la realidad. ¿De acuerdo? Seguimos. Igual, un objeto de costos es la razón para realizar una actividad. Productos, clientes, proyectos, contratos, áreas, ¿de acuerdo? Actividades, como bien sabemos desde el día uno de la sesión, es un conjunto de tareas relacionadas. Y los recursos son los elementos económicos que utilizamos para ejecutar esas actividades. Ahora, ahora recién entramos a lo bueno. ¿Qué es el costeo ABC? Que dicho sea de paso, lo que estamos viendo ahorita es un plus bastante importante porque es el último sistema de costeo que existe. Existe el sistema de costeo tradicional, el costeo por procesos, el costeo por volumen, etcétera. Ese es el último, que es costeo por actividad. Es mucho mejor y vamos a ver su comparación con un costeo tradicional. El costeo ABC sirve para medir el costo y el comportamiento o performance de las actividades, ¿no? Recursos y los objetos. Los recursos consumidos son asignados a las actividades y estas son asignadas basándose en cuánto se usa. Permite conocer igual la causa-efecto de los inductores de costos y actividades. Bueno, el ABM es la gestión por actividades, ¿no? Aquí es para responder las preguntas. ¿Cuáles son las actividades que me cuestan más en la empresa? Qué interesante esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que más me cuestan en la empresa? ¿Qué actividades le agregan valor? ¿Qué actividades se pueden ejecutar más eficientemente? Estas preguntas las puedes responder gracias a un costeo por ABC. Regresamos a lo mismo. ¿Qué es una actividad? Conjunto de actuaciones o tareas que tiene como objeto aplicar al corto plazo al menos un valor agregado, ¿no? Ejemplo, reseccionar materiales, realizar un pedido, controlar la calidad, mover los materiales, mantener la maquinaria, y manufacturar el producto, ¿no? Dígase manufacturar porque puede ser cortar, empaquetar, puede ser soldar, etcétera, el verbo o la actividad que sea. Pero si se dan cuenta, yo estoy utilizando el verbo infinitivo, ¿no? Esos son los verbos, son las tareas que nosotros colocamos dentro de nuestro design, ¿de acuerdo? Esas son las actividades. El inductor, ojo, pestaña y ceja a esta palabra, inductor, porque el inductor es la clave para poder identificar o desarrollar un análisis del costeo ABC. El inductor es la relación de causalidad que se busca entre actividad y costo. Es lo que se conoce como inductor de costo. Es por lo tanto lo que te genera el costo, que no es lo mismo que la unidad de obra, que sería aquello por lo que se mide la actividad y variabilidad. El inductor es aquello que te permite transferir el costo de la actividad al producto. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una actividad de pasar un pedido, el inductor aquí, ¿cuál vendría a ser? El pedido como tal. Si hablamos de reseccionar materiales, el inductor no va a ser propiamente el material, sino la resección. Cuando hablamos de contabilizar, estamos hablando del apunte contable. Cuando estamos hablando de la actividad de someter ofertas a los clientes, el inductor no va a ser los clientes, el inductor va a ser las ofertas, ¿de acuerdo? Aquello que nosotros estamos ejecutando o estamos midiendo dentro de la actividad, ¿sí? Cuando hablamos de realizar expediciones a los usuarios, no hablamos de que el inductor es el usuario, sino la expedición, ¿no? Aquello que estás utilizando, aquello que está interviniendo o estás gestionando dentro de esa actividad. Ahora, las fases de un análisis de costo. Primero, determinamos las actividades, que esto ya lo sabemos todos, porque al fin y al cabo asignamos esas tareas y las modelamos dentro del design. Luego investigamos los inductores de costo. Yo les recomiendo esto, que luego que establezcan su flujograma, abran un Excel, coloquen todas las actividades en una columna, ¿de acuerdo? Pueden colocarlo por filas, y coloquen ahí cuál es el inductor de cada una de esas actividades, ¿de acuerdo? Esa es la segunda parte. La tercera parte es determinar las agrupaciones de actividades, que esto lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Y finalmente trasladamos el costo de actividades al costo del producto, ¿sí? Ahorita les voy a explicar
¿Cómo podemos verlo? En un ejemplo. Vamos a tomar una empresa agrícola, ¿de acuerdo? Una empresa agrícola. Este archivo que lo ven ahorita en cuadros, los tienen creo que ustedes en Excel porque ya está en la carpeta, ya sea en WhatsApp o dentro del Drive, ¿de acuerdo? A ver, un segundo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos una cierta cantidad a desarrollar por cada una por cada uno de los tipos de productos. En este caso, en esta empresa agrícola, tenemos manzanas, uvas y naranjas, ¿sí? Nos han dado lo que son los costos de materiales, nos han dado lo que son los costos de mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de una estructura de costos, señores, hablamos de tres partes: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, o también abreviado como CIF, ¿no? Costos indirectos de fabricación. Aquí ya y luego vamos asignando, dependiendo aquí lo podemos ver en ejemplo. Y luego ya vamos asignando, dependiendo de la naturaleza de cada uno, pues su respectivo, dígase, su respectivo costo, ¿no? Unitario. Por ejemplo, en un costeo por volumen, que ese es el tradicional, el clásico, nosotros tenemos lo que les mencionaba: 40.000 manzanas como producto final, 10.000 uvas como producto final, 30.000 naranjas como producto final. Hacemos un registro de cada una de las máquinas para ver las horas que se utilizaron para cada una de estos productos. Acá las tenemos. Finalmente, vamos desglosando lo que son los costos, los tres tipos de costos que les mencioné, para conocer cuánto es el costo por cada una de estas partes de la estructura. Si estamos gastando 1.200.000 en materiales directos, lo podemos dividir entre la cantidad de unidades que hemos producido para poder hallar el costo por unidad. Si nos cuesta más o menos unos 440.000 en mano de obra, pues podemos esto igual dividirlo entre la cantidad de horas en recurso que hemos utilizado. Y en costos indirectos de fabricación, igual nosotros podemos tener este dato gracias a el registro dentro de contabilidad de gastos de depreciación, gastos de luz, gastos de agua, gastos en equipos, etcétera, ¿no? Que intervinieron dentro. Y que también los podríamos dividir entre la cantidad de unidades. Ahora, aquí lo importante es poder luego ya conocer cuánto es el costo total por cada uno de los productos. Y una vez que nosotros identifiquemos los tres tipos de costos por unidad, básicamente los vamos sumando y vamos obteniendo el costo unitario por unidad producida, ¿no? Costo unitario por la producción de manzana como tal, 31. La uva, 39. La naranja, 38, ¿no? Y en este caso, pues tenemos estos datos. Ahora, aquí como tal, esta empresa agrícola, si no me equivoco, es agrícola, pero es vitivinícola. Debe ser acá, más que agrícola, debe ser vitivinícola, con los diferentes tipos de macerados. Bien, aquí lo que vamos a tener también que detallar, ya para lo que es un costo de mano de obra, perdón, un costo por actividad, porque el otro es el sistema de costeo tradicional por volumen, porque al final todo lo hacemos en base a la cantidad que ha salido por cada tipo de producto. Pero cuando hablamos de actividades, aquí lo que vamos a considerar son las horas por unidad, ¿de acuerdo? Y esto básicamente vamos a poder desarrollarlo gracias a que, primero, perdón, primero, gracias a que nosotros tenemos asignado lo que es los inductores por cada actividad, las horas máquina, el número de lotes de fabricación, el número de recepciones, el número de expedientes, el número de órdenes de producción, ¿sí? Nosotros, si tenemos esta información, se nos va a hacer mucho más fácil poder ya ir desglosando poco a poco lo que son los costos indirectos de fabricación. ¿Cómo? De esta manera. A ver, déjenme proyectarles. Segundo. Creo que está todo. Está. Sí, está todo. Ya, chévere. Ya. Este es el archivo que se les proporcionó. Bien. Ya. Ok. Una vez que nosotros tenemos nuestras actividades, vamos identificando nuestros inductores y luego vamos en sinergia, por supuesto, con el área contable, con el área de costos,
vamos identificando los costos indirectos de fabricación, pero, por cada una de estas actividades, ¿de acuerdo? Por cada una de estas actividades. ¿Para qué? Para que nosotros luego vayamos identificando ciertos ratios que van a ser nuestras tasas por cada una de los inductores que tenemos en cada actividad. Ahora, estos costos indirectos de fabricación, nosotros podemos asignarlos gracias a qué? Gracias a poder saber, por ejemplo, cuánto gastamos en electricidad, en luz, agua o en personal indirecto, bueno, perdón, luz, agua y otros materiales que se están depreciando solo en la actividad de la maquinaria, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se está utilizando en luz, agua, etcétera? Solamente en lo que es recepción de materiales. Y así sucesivamente para cada una de las actividades. Deben haber costos indirectos de fabricación que nosotros podamos extraer de los balances, de la información contable, para poder asignarle aquí. Dicho esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué me pidió ingeniero los inductores? Al final esto es que un saludo a la bandera para conocer cuál es la cantidad que yo voy a, cuál es el objeto que yo voy a utilizar para medir una actividad. No, porque si yo conozco los lotes de fabricación, yo puedo poner acá, por ejemplo, que se utilizan 5 lotes de fabricación para los macerados de manzana, 2 lotes de fabricación en uva, 50 lotes para naranja, ¿de acuerdo? ¿Y esto para qué me sirve? Porque ya voy colocando unidades y voy trasladando en unidades lo que es una actividad. De una actividad de cambiar moldes, yo lo pasé a lo que es el número de moldes que yo he ejecutado, que estoy ejecutando, ¿no? Luego que identifico que este número de moldes es mi inductor, yo voy a comenzar a registrar cuántos moldes hay por cada tipo de producto. Manzana hay 5, por uva hay 2, por naranja hay 50, ¿sí? Finalmente, lo que voy a hacer es sumar todo, sumar la cantidad de moldes que hay, en este caso 5 más 2 más 50, 57. Recordemos que en este caso, el costo indirecto de fabricación, que me indicó contabilidad, es de 30,000 soles aproximadamente. Y lo que yo voy a hacer es dividir esos 30,000 soles, que es lo que me cuesta hacer toda la actividad, entre el total del inductor de esa actividad. Esa es la tasa de costo indirecto de fabricación, ¿sí? Repetimos nuevamente. La primera parte es identificar cuánto es lo que se está gastando en costos indirectos de fabricación por cada una de las actividades, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. Luego, identificamos sus inductores para poder hallar una unidad de medida, ¿de acuerdo? En cantidad de productos o servicios, o de productos o en general, no solamente de servicios, sino de la naturaleza de lo que se esté haciendo. Porque yo estoy hablando de lotes, pero en recepciones, ¿cómo se puede medir eso? La recepción de los materiales. Se recepcionaron 20 macerados, 40 macerados de uva, 250 de naranja, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia particularidad, porque cada uno tiene su propia unidad de medida, ¿de acuerdo? Unidad de medida. Ese es un punto clave también para poder identificar lo que son los inductores. Número de expedientes, cuántos expedientes se ejecutaron, cuántas veces eh, digamos, el producto lo llevaste a la zona de picking o lo expediste para ya de cara a despacho final. ¿Cuántas planificación de producción, cuántas órdenes de producción se ejecutaron, ¿no? Estamos hablando de 20 materiales, estamos hablando de 20 órdenes de producción. Maquinarias, también, ¿cuántas maquinarias hay, no? Ahora, en lo que es maquinarias, por ejemplo, tenemos maquinar, las horas máquina, en este caso tenemos la cantidad que ya nos daban al inicio, y este básicamente es la cantidad total de horas máquina que tenemos, ¿no? Y este costo indirecto de fabricación es de máquina, de las horas máquinas, ¿no? Lo que se gasta tanto en depreciación como en electricidad, etcétera, consumo de espacio, etcétera. O incluso también en los mismos pagos de alquiler de la maquinaria. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir las horas máquina, que ya sabemos cuánto es, porque los hemos registrado, entre la cantidad que nos indica contabilidad en relación a cuánto se gasta por el uso o el empleo de todas esas horas máquina. ¿Sí? Y ahí tenemos la tasa CIF.
Entonces, tenemos una tasa así por cada uno de los tipos de producto, ¿de acuerdo? Y eso se queda ahí, ya ahí termina el proceso, no. Esa es la penúltima parte porque ya nuestro cuadro de resumen nos va a dar todo, ¿de acuerdo? Aquí ponemos el costo indirecto de fabricación por actividad, ya estamos bien cerca. Colocamos aquí lo que es en una columna la tasa, que ya le hemos hallado, que como bien les comento de nuevo, es el costo indirecto de fabricación entre la cantidad de unidades que podemos tener, ¿sí? Bien, tenemos aquí lo que son las cantidades, en este caso estamos hablando de las mismas cantidad de horas, ¿no? Las horas máquina. Tenemos aquí lo que es el costo, ¿de acuerdo? El costo total que solamente es por esa actividad como tal. En este caso estamos hablando de el 6.14, que como ya vimos, es básicamente nuestra tasa, por en este caso la cantidad de horas que se están ejecutando para poder tener este producto en esa actividad en específico. Aquí nos sale 319,000, ¿no? 319,000. Y finalmente, para hallar el costo unitario, lo vamos a dividir entre la cantidad de unidades, ¿de acuerdo? Entre la cantidad de unidades producidas y vendidas. En este caso me sale 7.99 soles. 7.99 soles es actividad para ese producto. ¿Por qué soy específico con esto? Porque para la uva, ¿va a resultar lo mismo? No. ¿Por qué? Porque para las uvas no hay 52,000 horas, hay 10,000 horas, por más que sea la misma tasa, porque igual se multiplica con el mismo ratio, ¿no? 6.14 por 10,000. Pero en este caso, estamos multiplicándolo por 10,000 porque esa es la cantidad de horas que hay para uvas. Y cuando yo quiero hallar lo que es el costo de esa actividad unitario, estamos hablando de la división entre 61,000 entre 10,000, ¿no? ¿Y cuánto me sale? 6.14. Y así sucesivamente con naranja. Aquí, ¿qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar la tasa por la cantidad de horas de esa actividad en este caso, ¿no? En este caso estamos hablando de horas, que es el inductor, ¿no? Y me sale 276,000. Eso lo dividimos entre la cantidad de unidades producidas de naranja y nos va a salir el costo unitario de esa actividad. ¿De acuerdo? En cambiar moldes, igual, nos sale 526.32, ¿no? ¿Cuántos moldes habían? Acá lo tenemos. 5, 2, 50, ¿no? ¿Cómo hacemos para hallar el costo total de cambiar moldes en manzana? Multiplicamos la tasa por la cantidad de moldes que hay de manzana, ¿no? ¿Cuánto me va a salir aproximadamente? 2.631. ¿Entre qué lo puedo dividir? Yo lo puedo dividir entre la cantidad de unidades, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente vamos trabajando con uvas y con naranja. En el caso de uvas, por ejemplo, tenemos igual la multiplicación 526.32 por la cantidad de uvas, perdón, la cantidad de moldes en uvas que son 2. Esto lo vamos a dividir, en este caso, entre la cantidad total de uvas, que sale 10,000, y nos da 0.11. Finalmente, en lo que es naranja, en naranja igual, la tasa por la cantidad de moldes de naranja, que son 50. ¿Cuánto me va a dar? 26,315, pero lo dividido entre la cantidad de naranjas que se obtienen al total, que se obtuvo al total, perdón, que son 30,000, ¿no? Y me sale 0.88. En recepción de materiales, de igual manera, en ese caso, en la recepción de materiales, tenemos 1.411, ¿no? 1.411 la tasa CIF. ¿Cuántos materiales, cuántas recepciones han habido? Estamos hablando de 20, acá de 40 y acá de 250, ¿no? Aplicamos la misma situación, la misma fórmula, y luego lo dividimos de igual manera entre la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Y si se dan cuenta, vamos mapeando ahí cada uno de las actividades según su tasa CIF, por eso es tan importante ejecutar bien la tasa CIF, y obtenemos estos valores. Una vez que obtenemos los costos unitarios, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a sumar los costos unitarios por actividad para poder hallar el costo unitario total del producto. Pero si se dan cuenta, ya esto no es en base al volumen, ¿no? Ya no es agarrar simplemente una bolsa, ¿no? Ya no es agarrar una bolsa como la que vemos acá, decir, ah, ya, costos indirectos de fabricación de manzana, 836,373, ¿no? Sumo todo, voy dividiendo entre ya sea unidades u horas, dependiendo si es mano de obra o es material directo o es CIF, y luego tengo mi valor.
Ok, ese es el costeo tradicional, pero miren qué ha pasado con el costeo por actividad, donde miden exactamente cuánto es cuánto es el costo por ejecutar toda esa secuencia de operaciones, porque recordemos que estamos ahorita en Visagi. En Visagi todo lo vemos a nivel de actividades, ¿no? A nivel de secuencia de procesos. Entonces, en ese sentido, pues somos más minuciosos, somos más analíticos. En este caso, estamos hablando que nos sale, por ejemplo, el costo unitario de cada producto, 54 soles. ¿Se acuerdan cuánto nos había salido en el costeo tradicional? 60 soles, 61 soles aproximadamente. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Claro que sí. Entonces, nosotros aquí identificamos, por ejemplo, cuánto es la diferencia, y esto nos puede servir, por ejemplo, para cuando vamos a poner una tarifa de cara a nuestros clientes, ¿no? Una tarifa de producto de cara a nuestros clientes. De igual manera, un punto importante, ya cerrando esta idea, porque incluso también podemos decir, esto me cuesta 39 soles, pero miren, en realidad, si lo analizamos por actividad, me cuesta 44. Igual manera acá, ¿no? Esto me cuesta 38, pero en realidad me cuesta 46. Entonces hay que tener cuidado con este punto, ¿de acuerdo? Un costeo por actividad muchas veces suele ser mejor para poder analizar cuánto realmente vamos a asignar como tarifas. Esto, por ejemplo, también se aplica a lo que es el rubro de salud, porque se los comento como experiencia, eh, dentro de una gestión de contabilidad de costos, pude observar que analizaban en base al volumen, pero lo que utilizas en una operación no va a ser lo mismo que utilizas en un protocolo médico, los insumos, me refiero a los insumos, ¿no? En este caso, la farmacia vendría a ser mi almacén que me da mi materia prima, ¿no? Como mi mini almacén. Una farmacia al final sirve no solamente de cara a poder proporcionar medicamentos a los pacientes, sino también de cara a los diferentes consultorios que hay en cada piso, ¿no? Es como un almacén interno. Entonces, esto me permite al final identificar cuánto se utiliza en este caso en materiales directos, ¿no? Pero también lo interesante aquí era cuánto gastábamos por cada una de estas actividades. Y hay actividades en el sector salud que demoran segundos, ¿no? A diferencia de repente de, por ejemplo, una aplicación de un inyectable dura segundos, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante a considerar. Un segundo, por favor. Bien. Entonces, ese es un punto a considerar. A ver, un segundo, por favor. Y ya de cara a lo que son las actividades como tal, pues aquí tenemos lo que son los costos, ¿no? Esos son los costos que nosotros vamos a ir llenando dentro de Visagi. Los costos por actividad, ¿de acuerdo? Aquí los podemos encontrar. Esos son los costos que ustedes van a ir llenando que en la lógica van a ir llenando en el Visagi, ¿de acuerdo? Así los obtenemos, los costos unitarios por actividad, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Ahora ya sabemos cómo calcular el costeo por actividad. Necesitamos esta información más que nada, ¿no? Esta información y ya de por sí luego vamos a ir extrayendo, en base a los inductores, sus respectivos indicadores por actividad, ¿de acuerdo? Esto es en relación al costeo por actividad. Ahora, dicho ello, a ver un segundo, aquí ya lo tenemos también. Solamente para cerrar la idea, al final, cuando hablamos de un costeo tradicional, estamos asignando un costo de gastos generales de fabricación, ¿no? Basado en el volumen de un factor de costo, cantidad de horas, trabajo directo necesario para producir un artículo. Cuando hablamos de un costeo ABC, se asignan costos de fabricación de un producto de acuerdo con las actividades necesarias para producir el artículo. Porque si estamos hablando eh, del proceso productivo de un macerado, no vamos a colocar que dentro de la actividad también está la gestión de venta, ¿no? O la llamada al cliente para ofrecer el producto, o las estrategias de marketing que se aplican, o las estrategias de gestión humana. Entonces, estamos hablando de más actividades incurridas, ¿no? Hay que tener mucho ojo con ese punto. Bien. Bien, esto en relación al costeo tradicional y el costeo por actividades, ¿de acuerdo?
Bien, igual, si tienen alguna consulta, duda, por favor déjenlo en el WhatsApp, en el chat del mismo Meet para poder resolverlas mientras vamos entrando a el último tema, ¿de acuerdo? A ver, voy a proyectarles un segundo. Como pueden ver, el posteo por actividades realmente es bastante eficiente. A ver, vamos entrando, vamos entrando. Un segundo, por favor. Bien, bien, nuevamente, señores, recordar un poquito, ¿no? Hicimos un costeo basado en actividades, ya vimos las diferencias que hay entre un costeo tradicional con un costeo ejecutado o basado en actividades que nos permiten justamente tener estos inputs, ¿no? Nos permite tener estos inputs de cara a poder realmente colocar los datos que requerimos dentro del design, ¿de acuerdo? Ahora, en ese sentido, pues básicamente ya hemos completado todos los recursos que hay dentro de la simulación. Y al final eso es lo que buscamos, ¿no? Al final lo que nosotros buscamos es simular, no solo desde términos cualitativos, sino también desde términos cuantitativos. A ver, un segundo. ¿Por qué les digo cualitativos? Porque al fin y al cabo lo que nosotros tomamos son ciertas acciones en base a la simulación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos dos usuarios? ¿Qué pasaría si hay la probabilidad de que un cliente toma una opción distinta a la otra, ¿no? Entonces son diferentes escenarios que se pueden ejecutar. Y para ello, pues se ejecutan estas famosas simulaciones. Recordemos que la simulación del proceso empresarial igual es una herramienta, ¿no? Que se utiliza en el diseño o en el rediseño de un proceso para analizar la eficiencia. A ver, un segundo, por favor. Quiero enseñarles también este pequeño ejemplo. Seguro que va a ser de bastante de su agrado. Eso sí, no se les he compartido porque es un poquito independiente del desarrollo del Visagi, pero quiero que tengan una idea de algunos formatos que se podrían utilizar, ¿no? Un segundo, segundo, por favor. Mientras van abriendo lo que es el PPT. Bien, excelente. Esto es de cara a lo que ustedes van a ejecutar o van a hacer, por eso les he sido bien enfático con lo que es la toma de tiempo. Ingeniero, ¿cómo nosotros podríamos tener una plantilla para poder tener los inputs dentro de nuestro Visagi, ¿no? Ya, ok, lo del Visagi me queda claro que yo puedo modelarlo de ciertos puntos, las simulaciones, pero ¿alguna idea de cómo podemos plasmarlo dentro de dentro de un archivo de Excel, por ejemplo, en el registro de toma de tiempos? Aquí, por ejemplo, señores, les estoy presentando lo que es un archivo de capacity en registro de tiempos. Esta información yo lo puedo vaciar dentro de mi Visagi en relación a los tiempos de actividad. En este caso estamos hablando de la gestión de medicamentos como tal, de farmacia. Acá, por ejemplo, identifico lo que es el cargo, indico o identifico las actividades que se ejecutan en este proceso y voy identificando el periodo de tiempo y el volumen de trabajo, ya sea que lo ejecuten una vez a la semana, dos veces a la semana, tres.
el número de veces que se ejecuten, ¿no? En qué semana se ejecuta, el mínimo de unidades, y luego ya voy transformándolo en unidades de tiempo, ¿no? Minutos, segundos. Esta aplicación como tal es lo que yo lleno dentro de mi Visagi para luego ya poder identificar o hacer las simulaciones en lo que vendría a ser el nivel. ¿Qué nivel, señores? ¿Uno o dos? ¿Dónde está el análisis de tiempo? Pregunta de examen. ¿Uno o nivel 2? ¿Dónde está el análisis de tiempo? A ver, a ver, a ver. ¿Quién puede responder eso? El nivel de actividades. ¿Dónde está? Ah, creo que no se está viendo la pantalla. Bueno, ahora sí. Voy a repetirlo por si acaso. Aquí lo que estamos viendo es un archivo donde encontramos la secuencia de actividades, los procesos, ¿de acuerdo? Que ejecuta un solo usuario, que en este caso es farmacia, la técnica de farmacia. Aquí lo que podemos identificar es en qué semanas se ejecutan estas actividades que son distintas, ¿no? Una cosa es arquear el inventario, otra cosa es solicitar insumos, otra cosa es preparar los medicamentos, ¿no? El volumen de trabajo, cuántas veces lo ejecutan, los minutos por unidad, y luego ya identifico la cantidad de minutos que se demoran al mes, ¿no? Igual lo pueden hacer por día, como ya vieron en el Visagi, lo pueden incluso hasta hacer por días, ¿no? Existe la unidad de tiempo desde segundos hasta días, ¿no? Entonces, yo les pregunto nuevamente, en lo que es análisis de tiempo, ¿en qué nivel está? ¿Nivel uno, nivel 2, nivel 3? ¿Quién me puede responder esa pregunta? A ver, ¿quién me puede responder en qué nivel está lo que es el análisis de tiempo? Por un punto, por un punto. A ver, ¿en qué nivel podemos encontrarlo? Muy bien, en nivel 2, excelente. En el nivel 2. Entonces, esta información nosotros lo ponemos que analizar para lo que es el nivel 2, correcto. En el nivel 2, que vamos asignándolo. Y miren, señores, acá lo interesante es esto, que no solamente podríamos considerar una toma de tiempos por la actividad como tal, sino también el intervalo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso al inicio? El intervalo, ahí también. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un proyecto donde nos acercamos a las diferentes clínicas y no solamente tomamos el tiempo de la atención que hay desde el admisionista al paciente, que en este caso es como decir el usuario o el cliente de nuestro Visagi, ¿no es cierto? Sino también cuánto se demora entre uno y otro. Porque al final, como ya vieron, esto permite que la simulación sea mucho más real, ¿sí? Sea mucho más real al momento de calcular no solamente el tiempo promedio del servicio, ojo, ¿no? Que ya recordemos que tenemos que ya tener el chip, que es todo un flujograma y que se tiene el tiempo mínimo, promedio y máximo de todo el proceso, aunque también se tiene por actividad, ¿no? Pero lo que ustedes buscan es del proceso como tal, cuánto te demoras en hacer tu gestión, ¿no? Sin embargo, también de los intervalos de tiempo que hay, porque lo que yo me demore en este paso, en terminar este paso para llegar al siguiente usuario, no va a ser la misma demora que hay de repente en farmacia, ¿no? Digamos que en la admisión, el tiempo de repente va a ser mucho menor, claro. Yo me demoro de repente 2 minutos en registrarlo, o de repente al revés, ¿no? Me demoro 3 minutos, ok, en el pago, asignación del seguro, mil y un requisitos o que se tengan dentro de lo que es el proceso de admisión como tal del paciente. Pero ya cuando hablamos ya en la parte final, ¿no? De repente en las consultas va a haber una demora mucho más alta porque de por sí hay un flujo de pacientes previos, ¿no? Para atención en esa consulta externa. O en farmacia, de repente, el intervalo de llegada es mucho más amplio, porque se tiene que buscar en el inventario, ¿no? Se tiene que validar la receta, X variables. Pero si se dan cuenta, al final registramos esos tiempos. Ahora, particularmente, ese es un archivo más que nada de productividad, ¿ya? Pero quiero que lo vean desde el punto de vista de cómo se hace en Excel y cómo el Visagi te lo agrupa hasta cierto punto, ¿no? Esta comparativa para que veamos también la ventaja del Visagi. Digamos que el trabajo que nos ahorra, en cierto punto, ir simulándolo, y también la importancia de que hagamos la chamba de un estudio de tiempo, porque básicamente eso es un estudio de tiempos, así se le llama. Toma de tiempos como parte de un estudio de tiempos, ¿no? Perdón. Acá, ya. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las
horas, días, semanas al año, meses al año, semanas al mes, ¿no? Esta es la división básicamente entre las semanas al año y meses al año. Y tenemos la capacidad instalada, ¿de acuerdo? Esto es como decir, señores, de repente muchos de ustedes se familiarizan con el término, capacidad teórica, ¿no? O capacidad de utilización. Es cuánto teóricamente ustedes deberían utilizar. Perdón, capacidad de utilización, no, capacidad de diseño. Ahí está. Capacidad de diseño. Capacidad de diseño es la famosa capacidad instalada por persona. ¿Sí? Es lo teórico. Por ejemplo, yo trabajo 24 días a la semana, jornadas de 8 horas, ¿no? 24 por 8, 192 horas. Esa es mi capacidad de diseño. De ahí que se ejecuten las 192, esa es otra historia, ¿no? Ahí ya vamos considerando más variables. Pero teóricamente, cualquier trabajador que labore 24 días, porque no estoy considerando los fines de semana, ¿no? Que trabaje 24 días, jornadas de 8 horas, que es casi lo estándar, ¿no? Son 192 horas. Factores de improductividad, bueno, voy a ser totalmente sincero, los factores de improductividad todavía no se asignan al BISAGI, ¿sí? Eso se supone que ya lo deben haber previsto al momento de hacer su tiempo estándar. ¿Se dan cuenta por qué les dije que mejor es un tiempo estándar que un tiempo observado? Porque acá nosotros, por ejemplo, podríamos ya utilizar lo que es el tiempo observado en este archivo, pero aquí yo ya estoy considerando lo que son las horas del tiempo estándar. Perdón, las horas de la holgura, de la improductividad, y ya luego me sale lo que es el tiempo estándar, que es como decir la capacidad instalada ajustada por persona, ¿no? Pero como el ISAGI no tiene esa opción de ponerle, ok, 2% de ausentismo, tardanzas, distracciones, no tiene esa opción, nosotros adelantémonos a eso y en vez de colocar tiempo observado, promedio observado, póngale el tiempo estándar, ¿no? Que ya les coloqué ahí en el chat como una manera de poder calcularlo. Luego tenemos lo que es el análisis de carga de trabajo. Aquí ya viene lo bueno y aquí, por ejemplo, muchos de ustedes se están acordando de esos porcentajes de uso, ¿no? Que aparecen en la parte de resultados del BISAI. Aquí, por ejemplo, encontramos lo que es capacidad instalada por persona 100%, ¿no? Aquí por el conteo o por la capacidad instalada ajustada es 145 horas, ¿no? Aquí dividimos, por ejemplo, segundo, cuánto más o menos se está utilizando en cuanto a capacidad, cuánto se está utilizando, ¿no? Una cosa es la capacidad de diseño y otra cosa es la capacidad real. Capacidad utilizada vendría a ser como la capacidad real, ¿de acuerdo? En este caso son como 42 horas. Aquí vemos que se está utilizando solo el 30.78% del tiempo disponible de esa persona, lo que significa que la persona tiene capacidad sin utilizar, se deberían asignar más actividades, ¿sí? Esto es un ejemplo que todavía falta llenar data, realmente, porque en técnica de farmacia, eh, dentro de lo que es la gestión o toma de tiempo, se ha podido ver que, eh, más que, de hecho, hay una sobrecarga, pero aquí podemos ver, por ejemplo, que hay un porcentaje bastante bajo, ¿no? Entonces, el Visagi, lo que hasta donde llega, es a decirte cuánto es el porcentaje de uso que le estás dando a ese usuario, porque Visagi no lo ve como recurso al final, ¿no? Nosotros ahorita lo estamos viendo también como recurso. Entonces, por el tiempo que se demoran, ven, comienza a trabajar en base a lo teóricamente posible que puede dar ese recurso y es así que le sale su porcentaje. Capacidad sin utilizar, la resta, ¿no? Con la unidad, que en este caso es 69.22. Pero ¿qué pasa si de repente vemos si sale 150 horas? La carga laboral está dentro de los parámetros, ¿no? Dígase el 100%, 103%, pero ¿qué pasa si hace 200%? La persona tiene sobrecarga laboral, utilizar la cantidad de personas, utilizar una cantidad de personas propuestas, ¿no? En este caso, dice que se requieren dos. Esto ya es una fórmula dentro del mismo archivo de capacidad. Pero esa es la idea. Al final, ahorita estamos viendo en Excel lo que el Visagi va desarrollando de manera casi automática, solo porque ustedes van llenando los tiempos estándares, ¿sí? Y luego ya esto es más que nada un tema de utilización y cargo. Pero quiero que lleguemos hasta este punto de acá. Esto es lo que me arroja el Visagi. O sea, el Visagi también me ayuda a poder justamente lo que dice acá, ¿no? Conclusión. Esa conclusión, señores, lo deben dar ustedes.
si tiene o no sobrecarga o si se le debería dar más, perdón, más actividades, asignar más actividades. Eso dependiendo del porcentaje de uso. ¿De acuerdo? Bien, esto era para que tengamos una idea mucho más general, más clara. Ahora, a ver, vamos a entrar de lleno, y ahora sí al Visagi de nuevo. Igual, simular los procesos empresariales es una excelente igual manera de construir una base accesible en una organización. Proporciona, como ya vieron, flexibilidad y conocimiento de los procesos, ¿no? E indicadores. Los beneficios es el método de bajo riesgo y bajo costo para probar diferentes modelos de procesos comerciales. Ayuda igual a identificar y eliminar los obstáculos que alteran los procesos y garantiza que los recursos necesarios se tomen en cuenta para completar los procesos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la gestión comercial de medicamentos, si son dos técnicas de farmacia o si es uno, dependiendo de su resultado. Igual nos ayuda a nosotros como gestores, como empresarios en general, como analistas, a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y responde las preguntas sobre posibilidades, sobre escenarios, como ya vimos. De igual manera nos proporciona información, ¿no? Para apoyar la rentabilidad de la inversión en diferentes propuestas. Igual, la ejecución de múltiples situaciones permite que los analistas comerciales determinen la mejor alternativa de uso. Ahora, en relación a las propuestas de mejora de negocio, por ejemplo, mejorar los tiempos en la tarea de cuello de botella, esto ya lo vimos al detalle ya hace unos minutos, la, veri la verificación y la mejora de la asignación de recursos, y el rediseño, por supuesto, del proceso y las tareas de cuellos de botella. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, saquemos el Visagi y comencemos a modelar este flujograma. La gerencia general le encomendó a usted la mejora del proceso de atención de requerimientos, cuyas actividades se describen a continuación. Ahí vemos, ¿no? Hay un jefe logístico y hay un asistente logístico, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar a diseñar esto nosotros mismos en nuestro Visagi para ir practicando, ¿sí? Y si hay alguna duda, ahí la vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Vamos desarrollando este proceso, vamos a tener unos minutos para que podamos ejecutarlo, ¿sí? La idea es que en esta última sesión, si tienen alguna duda para hacer el flujograma, la puedan hacer para poder verlo juntos y poder hacer la simulación juntos también, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo ahí proyectado. Segundo, voy a dejarlo proyectado ya solamente ahí, mientras lo vamos construyendo. Aquí voy a ir estando a la par leyendo los comentarios, si es que hay un comentario, de repente alguna duda en relación a la distribución o en relación al posteo por actividades o al análisis de productividad, ahí lo vamos abordando, ¿de acuerdo? Esa es la idea. A ver, vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vayan construyéndolo a la par. Y para los que se quieran adelantar, para asignar ya la simulación, acá tenemos también las probabilidades, ¿verdad? Las probabilidades de las cotizaciones y las probabilidades de los requerimientos. Vamos avanzando. ¿Mm? ¿Quieren que les proyecte, que les siga proyectando lo que es este material de caso propuesto o les proyecto cómo yo voy construyendo este mismo Visage? Ahí sí pueden escribirlo en el chat o lo dejo ahí con esa lámina mientras voy construyéndolo, como gusten. La idea es que todos estemos en la misma capacidad de construir este flujograma, ¿no? Bien. A ver, entendería que ya lo dominan. Ujú. Recuerden, señores, si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en hacerla. De hecho, eso suma muchísimo a la sesión el día de hoy, aprovechando que es la última, ¿no? Recuerden que la primera parte es poner los lanes, ¿sí? Para dividir al jefe logístico, el asistente logístico.
Pero vamos avanzando con el desarrollo de la propuesta, ¿sí? El primero que acabe, igual me avisa para poder ir avanzando con la simulación, ¿de acuerdo? Vamos avanzando, vamos avanzando. La idea es que todos podamos estar en la misma capacidad de gestionar este tipo de programa, ¿sí? A ver, recuerden que en las preguntas se coloca no o sí, en este caso, ¿de acuerdo? Nosotros también podemos cambiar lo que es la dirección de muchos de los flujos que tenemos dentro del design, ¿de acuerdo? A ver. Ujú. A ver, cambios. Ya voy a proyectarles la ejecución de un ensayo. A ver, acá es pedido, recibido, acorde al requerimiento. Recuerda que todo siempre debe estar en verbo infinitivo, ¿sí? Ujú, ¿de acuerdo? A ver aquí. A ver, siempre debe estar en verbo infinitivo y no solo eso, sino que también como buena práctica debemos enumerar nuestro, nuestras tareas. Primero generamos el requerimiento, luego aprobamos el requerimiento, cotizamos el requerimiento, aprobamos la cotización, generamos la orden de compra, enviamos la orden de compra al proveedor. ¿Sí? A ver, quien haya llegado hasta ese punto, por favor, escribe dentro del chat. Quien haya llegado hasta este punto, escribe en el chat para poder comenzar con la simulación. Vamos avanzando, vamos avanzando. Algo interesante, por ejemplo, aquí podríamos asignar más cosas. De repente hay un documento, posiblemente hay un documento de registro de requerimientos. De la orden de compras es un documento también, formato de orden de compra.
Aprobar cotización, generar requerimiento, aprobar requerimiento, cotizar requerimiento. Acá hay un formato de repente de cotización. Varias variables que pueden venir dentro del mismo archivo, ¿no? ¿Qué cosas más? Ujú. Entonces ahí tenemos nuestros diferentes. Acá están los errores en validación. Acá en evento de enlace. Ah, ok. Aquí tenemos nuestros eventos de enlace. En esta oportunidad, los eventos de enlace que vamos a tomar en cuenta, como vamos a hacer una simulación como tal, en este caso, por el mismo hecho de no tener, por el mismo hecho de no tener tanta complejidad en los eventos de enlace, porque creo que no les estoy colocando ahí cuánto es la asignación que se le va a hacer, vamos a desestimar estos eventos, ¿de acuerdo? La comporta, comportamiento. Mm, este punto de aquí. En el caso de la cotización, aquí, si se aprueba la cotización, se genera una orden de compra. Esta es mi orden de compra, acá está. Se genera la cotización, se genera una orden de compra. Y si no, ¿qué es lo que va a pasar si no se genera la cotización? Lo que podemos hacer es cotizar nuevamente el requerimiento, ¿no? Ahora acá, esto lo podemos cambiar de igual manera. Segundo, ahorita lo ordenamos. Ahorita lo ordenamos. Así podemos ir ordenándolo. Esta es la pregunta. ¿Está aprobado o no? Ujú. Caso de cotización aprobada. Si no se aprueba, se cotiza nuevamente el requerimiento. Pero si se aprueba, se genera la orden de compra. Sí, este, validamos. Vamos a ver que nos está invalidando. Conector. Hay un conector aquí que no está conectado. Ah, de acá. Bien, ahora sí. Ya está validado. Generamos requerimiento. Aprobamos el requerimiento. Cotizamos el requerimiento. Aprobamos la cotización. A ver, en este caso va a poner acá. Y esto que se vaya por acá. Aprobamos el requerimiento, luego, perdón, cotizamos el requerimiento, aprobamos la cotización. Si la cotización se aprueba, pues se genera orden de compra. Si no, se cotiza nuevamente, ¿no? Y enviamos la orden de compra al mismo proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser el flujograma como tal. Ahora, lo que nos dice el problema es las probabilidades de que el requerimiento sea aprobado o no. Entonces, ya una vez ejecutada esta parte, si gustan pueden tomarle screen o si ya lo tienen desarrollado, pues validemos eh, acá con nuestro check, con nuestro comando de validación. Validamos y comenzamos a desarrollar y a ejecutar, ¿no? La simulación. Tenemos acá la simulación y tenemos 50-50, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está. Incluso para que no sea 50-50, vamos a darle un 70% de probabilidad de que sí se apruebe, ¿ya? Un 70% de probabilidad de que sí se apruebe. Pero acá estamos, validación de proceso. Vamos a validación de proceso. Para empezar, ¿cuál es la cantidad? Nos dice que da requerimiento 10. Son 10 en la cantidad. Ahí en el problema nos está diciendo.
Tenemos, tenemos 10. Acá tenemos probabilidad 70%, vamos a colocar. 70% de que sí se apruebe. Luego, ¿qué más tenemos? Cotización aprobada, igual. Vamos acá a ponerle un 65% de que sí. Luego, ¿qué más tenemos? En análisis de tiempo también ahí tenemos nuestros tiempos. Generar requerimiento. Aquí tenemos lo que son 5 minutos de tiempo de procesamiento. Aprobar requerimiento son 5. En lo que es cotizar requerimiento son 2 días. En aprobar cotización son 60 minutos. En lo que es generar la orden de compra, tenemos que son 10 minutos. Y en lo que es recibir, perdón, envía del pedido al proveedor son 10 minutos. Miren, si se dan cuenta, acá también tenemos lo que es la parte ya netamente del análisis de distribución, ¿no? Porque cada uno de sus actividades puede tener por su propia naturaleza, ¿no? Cada una de las actividades puede tener por su propia naturaleza un tipo de distribución distinto, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, esto en el caso, esto en el caso del análisis de tiempo como tal. Vamos a correr la simulación a ver cómo nos va. Lo mostramos de una manera rápida. Hasta que van llegando. Ujú. Y acá, este es el flujo total, ¿no? Tiempo promedio, 2 días aproximadamente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces acá cerramos. Vamos a análisis de recursos y vamos a comenzar a crear recursos. ¿Cómo creamos los recursos? Recordemos aquí, vamos a análisis de recursos, recursos acá, vamos a colocar de 2 como, de nuevo, vamos a análisis de recursos, lo que es la herramienta de recursos, ponemos recursos, agregamos, ponemos aquí asistente, logístico, encargado de la gestión operativa, pónganle cualquier detalle, encargado de la gestión operativa del almacén, ¿no? O de las compras del almacén. Y luego ponemos al jefe logístico, encargado de la supervisión, control de las operaciones. ¿Ah? En asistente logístico me dice que coloque 2, en jefe logístico me dice que coloque 1. En costo fijo del asistente me dice que coloque 5. Aquí en jefe logístico me dice que coloque 10. En costo por hora 10 y en jefe logístico 20. ¿Perdón? Es como dato del problema. Y luego aquí ya vamos ejecutando. A ver, un segundo. Ah, y tenemos también los costos por actividad. Tenemos lo que son los costos por actividad. Un segundo. ¿Cuántos son los costos por actividad? A ver, acá, por ejemplo, tenemos que es
2. Aprobar requerimiento 5. Cotizar 2. Aprobar 5. Generar orden de compra 2. Enviar orden de compra a proveedor 2. Tengamos la idea de cómo se pudo haber hallado estos costos por actividad. Por ejemplo, generar requerimiento, pregunta de examen, generar requerimiento. ¿Cuál podría ser el inductor de la actividad de generar requerimiento? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál es el inductor para generar un requerimiento? Para la actividad de generar requerimiento. El número de requerimiento, ¿no? ¿Y cuál podría ser el inductor para generar una orden de compra? Eso se aplica a cualquier industria o empresa. ¿El número de qué? El número de órdenes de compra. ¿De acuerdo? Eso tengámoslo en cuenta para nuestros futuros posteos. A ver, ¿qué más? Bien, esto por un lado vamos a ejecutar. Perdón, vamos a ejecutar. Iniciar. Tenerlo rápido. Y vemos los resultados. Aquí tenemos nuestros requerimientos. Ahora, aquí nos falta un punto, que es comenzar a asignar los recursos. Para generar requerimiento, aquí vamos a necesitar al asistente logístico. ¿Cuántos? 1. Para aprobar el requerimiento, ¿cuántos vamos a necesitar? Solamente el jefe logístico, ¿no? 1. Para cotizar el requerimiento, ¿cuántos vamos a necesitar? Vamos a necesitar 1. Y para aprobar la cotización, acá 1, que es el jefe. Generar la orden de compra, 1, que es el asistente. Y para enviar la orden de compra al proveedor, 1, que es el asistente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ejecutamos nuevamente. Vemos los resultados. Y vemos el porcentaje de ocupación, ¿no? ¿Se acuerdan del archivo que les mostré hace unos minutos del reporte de capacidad? Ya, aquí por ejemplo vemos que el asistente logístico tiene un 79.56% de uso, o sea, de capacidad de utilización, ¿de acuerdo? Como recurso. Mientras que el jefe tiene un 3.64. Aquí podríamos asignar más actividades al jefe dentro de ese proceso, por ejemplo, ¿no? De repente que el jefe también pueda validar o pueda generar el requerimiento. Vamos a hacer esa prueba, ¿les parece? ¿Qué pasaría si el jefe puede también ejecutar una actividad de repente de cotizar requerimiento? A ver, ¿cómo hacemos eso? Recursos, y pones acá, el asistente o el jefe. A ver, y acá en generar orden de compra de repente también, el asistente o el jefe. A ver, ¿cómo nos va? Vamos a ver ese cambio. A ver, miren, ¿se dan cuenta? Ahora, por ejemplo, como el jefe también puede participar en otras actividades, su nivel de ocupación o utilización incrementa, ¿sí? No sé si ahí pudieron darse cuenta de ese cambio, ¿no? Ese cambio, al momento de tener la oportunidad de que el jefe también intervenga, pues se presta a que
su uso, su tiempo disponible disminuya, porque lo estás utilizando más como recurso. Y bueno, en la atención de requerimientos, pues tenemos igual, ¿no? Nuestros tiempos promedio, 4 días, tiempo máximo 8 días, etcétera, ¿no? Esto en base a la cantidad de recursos que se tiene, ¿no? Si se tiene más recursos, pues lógicamente va a ser mucho más rápido. Ahora, ya para finalizar, tenemos lo que es el tiempo de calendario, perdón, el análisis de calendario. Aquí tenemos un turno de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿ok? A ver, vamos a ver. 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a agregar un calendario que se llame jornada completa, ¿no? No le asigné mucho. Hora de inicio, vamos a poner que sea, a ver, que sea las 7, a las 8. ¿Cómo es? Sí, 8 de la mañana. Ahí, ¿no? 8 a.m. Duración, vamos a poner que sea 8 horas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a darle clic acá y vamos a darle ejecutar. Hmm, Nos falta aquí lo que es la asignación de los recursos en el calendario. Acá está. Jornada completa igual. 2, 1, ¿no? O en vez de jornada completa, vamos a llamarle jornada actual, porque vamos a hacer una propuesta de mejora, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle jornada actual. Ahora sí, le damos a ejecutar. Y vemos los resultados. Aquí, por ejemplo, su nivel igual de uso es similar, ahora es similar. Y en cuanto a los días se refiere, el tiempo promedio igual es de 2 días, ¿no? El tiempo promedio es de 2 días, 18 horas, ¿de acuerdo? Para poder responder. En general vendría a ser 18 horas, porque los 2 días se presta dentro de lo que es el tiempo de la cotización del requerimiento, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos nuestros propios indicadores. Acá está el costo unitario total, el costo total, ¿no? De cada usuario, ojo, no de la actividad, de cada usuario. Y acá está el costo fijo total, ¿sí? Que es la suma de ambos, ¿de acuerdo? Eso es en relación a este proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dicen? Se contempla un segundo escenario, el escenario to be, que significa el escenario, el que va a ser, ¿no? El que puede ser. ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguien se acuerda cómo copiar un escenario? ¿Cómo hacemos eso? Administrar escenarios, ¿no? Administramos los escenarios, ¿de acuerdo? Me avisan si quieren que espere ahí unos minutos, tienen ahí unas consultas antes de entrar al siguiente escenario, por favor escríbanlo en el chat, porque si no voy a dar voy a entender que ya están a la par, pero si gustan igual para ir con calma, ¿no? A ver, ahí me comentan. En el último caso, Hernán, sí, le ponemos un OR para que puedas ver ahí la consecuencia o el efecto que tiene, ¿no? Vamos a repasar lo que tenemos. Tenemos aquí, en análisis de recursos, yo le puse en aprobar requerimiento, puse que, no, en aprobar requerimiento no, en cotización, ¿no? En cotizar requerimiento, puse que lo puede gestionar o el jefe o el asistente. Y en general la orden de compra puse que lo puede hacer o el jefe o el asistente, ¿de acuerdo? A ver, hasta ahí alguien ha llegado. A ver, vamos a ver unos minutos.
Esto es similar a lo que ocurre en una empresa, digamos, MIPE dentro de la gestión de importación y exportación, ¿no? O en general, de repente, una empresa MIPE que de alguna manera, pues, igual, la abastece de productos, ya sea en rubro retail o en maquinaria, etcétera, ¿no? A ver, hasta ahí alguna consulta, alguna duda, alguien lo está elaborando, o continuamos, ¿me avisan? Vamos a dar un par de minutos, un minuto más y continuamos, ¿de acuerdo? Ujú. Ver un minuto más. Sí, claro que sí, Karen. Gracias por la pregunta. Bien, en lo que es jornada actual, primero, Karen, lo que tienes que hacer es entrar a análisis de calendarios y luego entramos a la herramienta de calendarios, ¿de acuerdo? Entramos al último nivel. Recuerda siempre que las jornadas, los turnos, es al final. Después de que llenas costo, todo, es al final. Análisis de calendario, calendarios, agregar, entramos aquí, agregar, y te va a aparecer para que llenes. Ponle el nombre que quieras, como tú estás proponiendo algo para tu gerencia, para tu jefe, ponle jornada actual o turno actual, ¿ya? Turno actual, y aquí vas modificando todo. Puedes ponerle, por ejemplo, 7 de la mañana, puedes borrar, primero borras todo, ¿no? Uy, discúlpame, acá estás. Borras todo y pones 7 de la mañana, 2.00, AM, o si es turno noche, PM, ya depende de ti cómo lo vayas a manejar. Y pones aquí la duración, porque solamente si te das cuenta te pone hora de inicio, porque luego ya el Visagi te va sumando, ¿de acuerdo? Te suma hora de inicio y cuánto dura esa jornada. En tu caso, 8 horas, ¿no? De repente estás analizando un practicante, tú le colocas, él entra a las 9 de la mañana y se va a las 2 de la tarde, más o menos ¿cuánto es? 5 horas. Ah, ok. Pongo 9 de la mañana, duración 5 horas, ¿sí? Así es como lo vas a manejar. ¿Se entiende esa parte, Karen? ¿Sí? ¿Me confirmas ahí? Perfecto. Y Karen, no te olvides que al final, cuando ya lo hayas llenado, le haces clic aquí en recursos, ¿de acuerdo? Esto va para todos. Le hacen clic aquí en recursos y ahí le ponen la misma información que está en la columna cantidades por defecto. Si no, les va a aparecer lo mismo que me pareció a mí, miren. Cuando ejecuto, me aparece, no has usado definido el calendario. Claro, porque no le he dicho que estas personas, cuántas personas van a tener ese calendario, ¿no? ¿Desea continuar? Tú puedes poner que sí, pero te va a salir lo mismo que en análisis de recursos. Entonces mejor pon no, porque le vas a definir tus usuarios que van a estar en ese calendario, ¿sí? Y ahí recién le das a ejecutar. Ahí recién acaba. No acaba cuando creas la jornada. Acaba cuando tú asignas esa jornada a cada usuario que has creado. Ahí es donde recién acaba. ¿De acuerdo? Bien, entonces, señores, continuamos. ¿Está bien? Continuamos. Nos piden una propuesta de mejora. Segundo. Ah, ok. Nos piden una propuesta de mejora. ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos para crear un nuevo escenario? Vamos a análisis what if, que está en la parte superior izquierda. Análisis what if, administrar escenarios. Seleccionamos ese escenario, ponemos nuevo, duplicar escenario seleccionado, para que no tengan que hacer todo de nuevo. Duplicar escenario seleccionado. Y acá ponemos de nombre escenario 2 o escenario propuesto. ¿Sí? Aceptar.
Ahora, todo lo que hagamos ahorita va a ser configuraciones para el escenario propuesto. Por ejemplo, vamos a análisis de tiempo. ¿Qué me dicen en la pestaña número, creo que es la número 13, ¿no? Del PDF que se les envió? Dice que va a cambiar las actividades, generar requerimiento, el tiempo va a ser, bueno, eso se mantiene. Lo que cambia es generación de orden de compra, porque aquí ya no va a ser 10 minutos, va a ser 5 minutos. En enviar la orden de compra al proveedor, ya no va a ser 10 segundos, va a ser 5 segundos. Se cambia eso. Generar orden de compra va a ser 5 minutos, ya no 10. Enviar orden de compra al proveedor va a ser 5 segundos, ya no 10. En lo que son los costos también cambia. Aprobar requerimiento ahora es más costoso, de repente hay más documentación. Entonces, aquí el costo por la actividad ya no va a ser 5, más bien al contrario, ha disminuido lo que es el costo. Ya no va a ser 5, sino que va a ser 3. El costo por aprobar requerimiento va a ser 3 y el costo por aprobar la cotización va a ser 3. Finalmente, la cantidad de usuarios que vas a necesitar para cotizar un requerimiento no va a ser uno, van a ser dos, dos asistentes logísticos. ¿De acuerdo? Esa es la información que vamos a cargar, ¿sí? Y luego le damos clic a ya ejecutar, pero vamos a darle clic. A ver, vamos a ver. Ejecutar con este nuevo proceso. Ojo que estamos viendo el escenario propuesto, ¿de acuerdo? Escenario propuesto. Aquí lo vemos. Y acá si se dan cuenta, por el hecho de tener un nuevo asistente logístico o alguien quien cumple esas funciones, de repente es un auxiliar que tiene perfil de asistente, pues vemos que disminuye el tiempo de carga, ¿no? Pero claro que va a ser más costoso. Ya no va a ser 4.000, ahora va a ser como 7.000, ¿no? El total. Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo estás seleccionando, estás teniendo un recurso adicional. Pero el tiempo promedio igual también se va a ver afectado, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, nosotros estamos considerando que hay más recursos, pero no necesariamente esto va a limitar o va a disminuir lo que es el tiempo de requerimiento. Y aquí lo que podemos hacer es comparar los dos escenarios. Análisis what if, escenario 1 y escenario 2. Iniciamos y podemos ver el porcentaje de uso de los recursos. En el escenario propuesto, estamos utilizando más nuestros recursos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tenemos dos usuarios, pues estamos hablando de eh, cada uno va a tener una gran participación dentro de todas esas actividades, ¿de acuerdo? Al final, recordemos que estamos no solamente aplicando que una misma actividad lo pueden hacer o uno de los, solamente el asistente, sino también el jefe, ¿no? Entonces ahí también se puede generar cierto cuello. ¿Qué más tenemos? Y aparte que es más costoso, ¿no? Como podemos verlo aquí. En la atención de requerimientos como tal, tenemos un tiempo mínimo en el escenario 1 y un tiempo máximo en el escenario 2, ¿no? Un tiempo promedio de ambos. En el escenario 1 tenemos 2 días, en el escenario 2 tenemos 4 días, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta como tal es que se asigne un nuevo, digamos, una nueva persona que te pueda suplir o te pueda ayudar con esta actividad. Y muchas veces se dice, ¿no? Ya, ok, asignamos una persona más aquí y nos va a ayudar el proceso, pero aquí no se está contemplando las características de ese proceso. En ese proceso están interviniendo no solamente esa persona, sino también puede ejecutarla el jefe. Aparte de eso está el tema de los tiempos. ¿Cuánto te demoras en hacer cada actividad? Y si estamos hablando que el jefe va a dejar de hacer una actividad por suplir al asistente, a cualquiera de los dos, estamos hablando de un cuello de botella también. Y encima más, porque aparte vas a tener un recurso que de repente no está ejecutando esa actividad
en este caso vendría a ser el jefe, o sea, su propia actividad, por apoyar al asistente, a cualquiera de los dos. Y el asistente tampoco está cubriendo esa actividad posiblemente. Entonces se genera también un cuello de botella, lo que ocasiona más demora. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es distinto al caso que vimos hace unos días atrás del sector salud, donde al asignar a una nueva enfermera, sí vimos que hubo ese cambio, ¿no? Sí hubo que una reducción. ¿Por qué? Porque ahí solamente lo ejecutaban las mismas enfermeras. A ver, lo que podemos trabajar también aquí es de repente ya cambiar un poquito el panorama. Este es el propuesto. Vamos a ver qué resultado podemos obtener. Mejor, más rápido es con el análisis body. En este caso, el tipo promedio es mucho mayor. De por sí ya tenías al jefe que podría suplir ciertas actividades, pero al momento de solamente suplir sus propias actividades, pues igual tienes este cuello de botella porque al final le estás sin cubrir un respaldo por ejecutar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de poder responder lo que es las órdenes de cotización o cotizar requerimientos. ¿De acuerdo? Ahora, esto en relación a los recursos que podemos identificar dentro del proceso, ¿sí? Ahora, más. Ujú. Esto es en relación a los diferentes tipos de recursos o eventos que podemos tener en un solo flujograma, ¿de acuerdo? Al final, la idea o la prueba de, en este caso, más allá de practicar lo que es la simulación o el modelamiento, es que no necesariamente asignando un nuevo personal podemos construir un escenario, digamos, positivo, ¿no? En la gestión. Puedes, en vez de atacar con contratar a alguien más, puedes agilizar tus tiempos. Agiliza tus tiempos para que sean tiempos mucho más bajos en cada una de las actividades y puedas atender a más clientes, a más personas, a desarrollar más productos, ¿no? Eso es por un lado. O también podrías simplificar tus procesos, ¿no? De repente ahorita estoy viendo ciertos puntos de manera manual, entonces mejor lo veo de manera digital o puedo acelerar este proceso de flujo de aprobaciones, ¿no? El flujo de aprobaciones. Una cosa es aprobación de requerimiento, ya la aprobación de la cotización, de repente el tiempo debe ser mucho menor, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso de una aprobación de órdenes de compra en un operador logístico, donde habían 5 aprobaciones y muchos de ellos eran de gerentes, pero los gerentes muchas veces están en reuniones, están atendiendo solicitudes y qué pasa si yo como agente operativo, usuario operativo, no puedo o no recibo una respuesta por parte de la aprobación de gerente. Demora mi cuello se genera un cuello de botella. Yo no puedo mandar esa orden de compra al proveedor para que se puedan gestionar los procesos. Entonces hay que verificar bien también lo que son los flujos, no simplificar los procesos, no necesariamente colocar a un usuario adicional. Como ya vimos, no necesariamente es la respuesta, más bien al contrario, puede dar el efecto negativo, ¿no? Lo mejor sería simplificar los procesos, ¿de acuerdo? En vez de 2 días de cotizar requerimiento, que sea un día o un mediodía, ¿no? Y ahí sí van a haber cambios positivos dentro de la gestión, ¿sí? Bien, señores. A ver, un segundo. Bien, señores. Entonces, ya por mi lado, si hay alguna duda, alguna consulta adicional, previo a que ya puedan rendir lo que es la evaluación. De no ser así, a ver, vamos a esperar unos segundos, unos minutos. Bien, bien, señores. Por mi lado, pues darle las gracias por acompañarnos en este mundo tan interesante y tan bonito, ¿no? Que es el de la gestión de procesos a través de una herramienta tan práctica y tan útil que es el Visagi, ¿de acuerdo? Ya creo que con
una de las conclusiones que nos llevamos es que el Visagi no solamente nos sirve para poder modelar, sino también simular los procesos, diferentes situaciones de negocio que podemos encontrar. Ya podemos analizar desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de gestionar más recursos hasta el punto de vista de mejorar los tiempos en un proceso. Y esa es la idea de todos nosotros como gestores, independientemente de la carrera, del puesto, con esta herramienta es básicamente lo único que necesitamos es conocer qué elementos existen y por supuesto siempre validen sus procesos, siempre validan sus flujos, apóyense de material de ITEC que básicamente tienen toda la data sintetizada de los manuales de Visagi para que puedan ir practicando. Ya tienen varios ejemplos dentro de la carpeta compartida y ya solo es cuestión de que poco a poco se vayan familiarizando con los diferentes eventos y elementos y puedan construir el modelo y la simulación que ustedes prefieran para su análisis. Bien, señores, por mi lado eso ha sido todo. Ya los estaré acompañando en alguna próxima oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado docente, a usted también, por habernos acompañado en estas 2 semanitas.